Parlamentaria, ¿qué es? La monarquía parlamentaria es una forma de gobierno en la cual el poder de una región o país es ejercido por un monarca o rey de forma parcial, ya que es regulado por el poder legislativo, parlamento y ejecutivo. En resumidas palabras, el rey reina, sin embargo, no gobierna. Es también conocida como democracia coronada. En este caso, quiere decir que esta monarquía, aunque sí tiene un rey, este no tiene todo el poder ejercido, sino que depende también de las decisiones que tome un parlamento, que en este caso podría ser un poder legislativo, e igual está compuesto como, aparte del rey, en cada región hay como un tipo presidente que es elegido por el pueblo. En este caso, en este tipo de países sí tienen el beneficio de que las personas sí pueden elegir a una persona que los represente, no se concentra todo el poder en el rey. Sus orígenes tuvo sus comienzos en el Reino Unido. Los primeros indicios de esta modificación de régimen se observaron en la Edad Media, cuando se conformó un estilo de gobierno diferente. Años después, durante la Edad Moderna, se desarrolla mejor esta monarquía, aunque adquiere su nombre definitivo recientemente en los siglos XIX y XX. Características de este poder monárquico parlamentario es que se rigen por leyes constitucionales. El pueblo es el que elige y otorga el poder a ciertos funcionarios, como lo mencionó mi compañera Lucía. También se organizan en senados, cámaras o parlamentos. La unidad de reino o nación depende de la figura del monarca. Los países donde este tipo de gobierno se concentra, como es en Noruega, España, Japón, Mónaco, Dinamarca, Reino Unido, Países Bajos y Suecia. Y existe otro tipo de gobierno que es el monarca absoluto. Este poder nada más está concentrado también en una sola persona, y esta se le denomina como el rey. Algunas de las características es que, en cambio de la otra, la parlamentaria, en esta sí solamente se le otorga el poder a una sola persona, que es el rey. Se le otorga el poder ejecutivo, legislativo y judicial. En otros casos, también se le puede dar la máxima autoridad a esta persona en lo religioso. Algunas de sus características es que esta se administra por el reino y sanciona las normas y leyes. Otra es que existen pocos límites para la autoridad real y ellos son la ley divina, es decir, que las normas son religiosas. Otra, por lo general, para poder elegir, o los que más bien se eligen, deben ser la misma familia, no pueden ser de otra. Y los habitantes del estado no tienen derecho de los ciudadanos. Las ventajas es que las medidas políticas, económicas, territoriales y sociales se ejecutan con la misma rapidez, y al ser un cargo hereditario, la preparación para el puesto del rey comienza desde la temprana edad y se considera estricta.
Algunas de las desventajas de este tipo de gobierno son que las elecciones, no hay elecciones ni forma de someter la designación de rey o monarca, ya que en su persona tiene los tres poderes, el ejecutivo, legislativo y el judicial. No hay libertad de expresión ni derechos, no hay parlamento ni representación del pueblo en las decisiones reales. No había libertad de culto, ya que en las monarquías absolutas el rey o el monarca, él es la máxima autoridad y también es la autoridad religiosa. Bueno, ya para concluir, solamente para hacerle la diferencia entre la monarquía absoluta y parlamentaria, sería que en la monarquía absoluta sí existe como más beneficio para se podría decir para los ciudadanos, ya que por el hecho de que está conformada tanto por el rey y tienen algún representante, que en este caso emite la voluntad de los ciudadanos, se puede decir que hay como más equidad, o sea, que el pueblo sí participa y tiene como la facilidad de, pues sí, de omitir algún tipo de opinión para mejorar el país. Y en este caso, en la monarquía parlamentaria, es que pues el rey en sí es pues el dueño se puede decir, del país, ya que tanto él decide cómo se va a gobernar, el pueblo no tiene el derecho de, pues sí, como de decidir o de opinar. Creo que en este caso es mejor ser una monarquía absoluta, ya que pues sí se ejercería un derecho. Y por eso, bueno, ese fue uno de los motivos por el cual la monarquía parlamentaria se llevó a su fin, ya que muchos países al ver que pues todo se concentraba en el rey y que ellos no podían opinar, pues no les favoreció o no les gustaba, ya que pues el rey era el que omitía su voluntad y pues nadie podía opinar. Eso igual dicen que, bueno, que eso tuvo que ver mucho en la época de los feudales, ya que como se sabe, ellos eran bueno, en esa época ellos eran como los reyes y como casi todo se les entregaba a ellos, todo lo que, por ejemplo, en este caso los de más baja categoría, como campesinos y así, tenían que darle cierto, como cierto, ay, ¿cómo se dice? Como cierto pago, incluso por ellos, bueno, por el hecho de que ellos tuvieran alguna propiedad o fueran dueños de algún cultivo, le tenían que dar al feudal para, pues sí, ese era un requisito que les pedía el feudal. Es por eso que igual pues sí, muchos no les parecía esto y por eso se trató de eliminar pues esta monarquía. No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda. Parece que no va. Muchas gracias, equipo. No dejen de compartir. Permítame, vamos a hacer unas... Ok. Lucía, bien interesante tu reflexión final. A ver, nada más, ¿te gustaría como volver a reformular la reflexión final? ¿O te quedas con lo que ya nos comentaste? Pues yo creo que sí. Sí, ok. Lucy, no te me vayas. Entonces, a ver, nada más como para puntualizar, nos comentaste que estabas de acuerdo con qué tipo de monarquía. Con la parlamentaria. Ah, ok. Lo que pasa es que creo que justo empezaste al revés, ¿no? Ay, me confundí. Sí, creo que te Perdón. confundiste. Ajá. Sí. Ok, ¿nos puedes volver como a repetir la conclusión solamente para no confundir al resto? No sé si el resto del grupo lo cachó, pero Sí, bueno, si gustan se los puedo volver a Ajá. decir. Sí, como nada más como tal vez un poquito más concreto y vuélvenos a comentar la conclusión, por favor. Ah, ok. Sí, bueno, yo les comentaba que sí estaba más, bueno, yo estaba de acuerdo con la monarquía parlamentaria,
ya que esta no se concentra en un solo rey, o sea que esta se divide por el poder legislativo, que es un parlamento. En este caso, pues en el parlamento está conformado por personas que el mismo Estado propone, al lado de la monarquía absoluta, que en este caso pues solamente todo el poder se concentra en el rey y él es el único que toma las decisiones y pues no se emite la opinión del pueblo. En este caso yo les comentaba que la monarquía absoluta se quería eliminar debido a que desde inicios, desde que estaba lo que era el feudalismo, en donde el poder se concentraba en el feudal, en este caso, los ciudadanos tenían que darle cierto, como cierta, se podría decir como pago al feudal incluso por tener propiedades o por tener algún tipo de, pues sí, como de tierras que ellos, bueno, que ellos tuvieran para cosechar, le tenían que dar cierto, pues cierto pago. Es por eso que desde esa época se quiso eliminar pues sí, este tipo de monarquía, la absoluta, ya que pues a los ciudadanos no les parecía justo que incluso por tener propiedades tendrían que pagarle a una persona. Aparte de que todo, en este caso en la monarquía absoluta, todo, tanto la religión como reglas, normas, todo era a base del rey. O sea, en este caso en las absolutas, lo que marcaba ahí era que ahí ni siquiera podías elegir tu religión, ya que todos tenían que ser católicos, al lado de la parlamentaria que pues sí podías tener como un poquito más de opinión y bueno, y que podías elegir un poquito más lo que querías y opinar para mejorar pues sí, en este caso al país. No sé si ahora sí ya me expliqué bien. Sí, perfecto. Estuvo mucho mejor esta vez. Muchas gracias, Lucy. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No. ¿No? ¿Todos bien? Ok, muy bien. Es necesario que pongamos atención a lo que nos exponen nuestros compañeros, porque el quiz de esta semana lo vamos a tratar de estas exposiciones, ¿vale? Entonces, de todas maneras, estamos grabando la sesión, como siempre, y la vamos a subir para que puedan darle una repasada. Muchas gracias, equipo 1. Muy buena su exposición. Hoy aprendimos la diferencia entre monarquía parlamentaria y monarquía absoluta. Nada más para como recordarles un poquito, piensen en cuál es la función del rey en una monarquía parlamentaria y cuál es la función de un rey en una monarquía absoluta, ¿no? Nuestros compañeros nos estaban diciendo que en una monarquía parlamentaria el rey funge solamente como, digamos, una figura pública, sin embargo tiene a su vez un parlamento, un poder legislativo, que es quien va a llevar las leyes, ¿no? Y los pueblos, perdón, y el pueblo, las personas pueden elegir un representante que, los represente, vaya la redundancia, que los represente ante las leyes, ante el parlamento, etcétera, ¿no? Entonces, esa era la principal diferencia entre la monarquía parlamentaria y absoluta. Y en la absoluta, como bien nos decía Lucy, el rey decide tanto leyes, incluso hasta la religión, ¿no? Entonces, bien. Muchas gracias, equipo 1. Vamos entonces con el equipo 2. Si ya está listo, por favor, ¿nos puede ayudar? Sí, ya estamos listos. ¿Me da permiso de compartir? Adelante. Listo. Bueno, nosotros somos el equipo número 2, conformado por Marco Abraham, Dayana Isabel, Yolanda Ivana, María Guadalupe y yo. Vamos a hablar sobre la revolución industrial. Aquí en esta pequeña introducción, pues ustedes van a notar que va a ser un periodo histórico de grandes transformaciones, de grandes cambios, ya sea para la comunidad,
para los políticos y pues en general creo que a partir de esta revolución el mundo empieza a ver transformaciones. Tenemos un video, maestro, no sé si nos dé permiso de compartir para poder iniciar. Sí, ¿tengo que hacer algo? No, solamente era su autorización. ¿Sí se ve? No. Vemos la presentación. No, todavía no. A ver. Es que yo lo puse, pero... Es que seguramente solamente pusiste compartir la pantalla de PowerPoint. Ahí está. ¿Ya? No. Bueno, igual no lo brincamos, ¿no? Dejar de compartir primero en PowerPoint y ya vuelves a compartir y pones el video. Ponle toda tu pantalla cuando lo compartas. ¿Ya se ve? Ahora sí. Sí, ya. Ahora dale play. Nada más a ver si se escucha el audio bien. No se escucha. No. Mira, deja de compartir. ¿No se escucha? No. Deja de compartir y cuando vayas a compartir, abajo, en la parte de la izquierda, hay una casilla que dice compartir audio de la computadora. Le seleccionas ahí y ya vamos a escuchar lo que la computadora hace. No, primero deja de compartir. Ponle... ya, perdón. Ya. Ok, otra vez, comparte. Y antes de que le pongas compartir, en la pantalla que te sale, abajo a la izquierda. Ya. Ahí. Dice conectar audio. Y ahora sí ya, dale OK. Profe, somos nuevos en la tecnología. Ya sé, todos tuvimos que aprender esto, A ver si ya se... Lo voy a encender a ver si ya se... Tan importantes en... ¿Ahora sí? Sí. Ok, va. La revolución industrial. ¿Cuándo tiene lugar? En el periodo que va de 1780 a 1840. ¿Dónde tiene lugar? En Inglaterra, para después extenderse a Europa y a los Estados Unidos. ¿Por qué fue una revolución? ¿En qué consistió? Desde el Neolítico, experimentado una serie de transformaciones tan importantes en cuanto a su economía, su productividad, aparición de nuevas tecnologías que conllevó a una transformación profunda de la sociedad. En el Neolítico se aprendió a plantar, aparece la agricultura, domesticar a los animales, apareció la ganadería. Las sociedades ya no necesitan ser nómadas para subsistir, por lo que el hombre se hace sedentario y recolector, pudiendo almacenar el excedente. Surge un nuevo modelo de organización social con la aparición de ciudades y de otro salto cualitativo en la forma de vivir. Se va a pasar de un sistema rural de producción manual basado en la agricultura a un sistema de producción industrial en las ciudades. Vamos a desgranar cómo van apareciendo estos cambios. Nos situamos en la segunda mitad del siglo XVIII. En Inglaterra, las 13 colonias británicas en América acaban de independizarse, hecho que marca el inicio de la edad contemporánea. Es la época de las revoluciones liberales y el derrocamiento del antiguo régimen. Desaparece el poder que van a poder tomar decisiones sobre su propio destino. Desaparece la brecha social entre los privilegiados y el pueblo llano, con el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía, una clase revolucionaria enfrentada a los estamentos de los privilegiados. ¿Por qué la revolución industrial comienza en Inglaterra? En Inglaterra se había instaurado 100 años antes el sistema parlamentario, definido ideológicamente por el liberalismo de John Locke, basado en la división de poderes, la economía de mercado y la libertad
Francia, España, y es el modelo que se usa hoy en día en casi todos los países democráticos. Este sistema presta un nivel de seguridad jurídica que proporcionaba suficientes garantías para el empresario privado. Ello sumado a una mentalidad protestante más abierta que en otros países del sur de Europa, un periodo de paz dentro de Gran Bretaña, un buen sistema bancario, cierto equilibrio monetario y la ausencia de inflación hacen que se den las condiciones para que aparezca el capitalismo y con ello la revolución de la industria. Inglaterra también gran flota naval que dominaba los mares, controlaba, entre otros, los territorios del subcontinente indio, fuente importante de materias primas para su industria, como el algodón que alimentaba la industria textil. El proletariado. Con el nacimiento de la burguesía nace también el proletariado, los trabajadores o clase obrera que carece de propiedades y medios de producción, por lo que, para subsistir, se ve obligada a arrendar sus fuerzas de trabajo a la burguesía propietaria de los medios de producción. Las condiciones, largas jornadas de trabajo y malas condiciones sanitarias. Pese a esto, supusieron un gran avance respecto a épocas anteriores. Hubo un éxodo del campo a las ciudades. Las grandes ciudades mejoraron su alcantarillado y mejoraron las condiciones de salubridad. Se redujeron las epidemias y Edward Jenner descubrió la primera vacuna contra la viruela. Se redujo la mortalidad infantil. La consecuencia fue una gran explosión demográfica. En un siglo se triplicó la población del país. Aumentó la esperanza de vida de los 35. Medio en Inglaterra se duplicó. Los precios bajaron y mejoró sustancialmente la calidad de vida. Aunque el nivel de vida mejoró en el cómputo general, los grandes beneficiarios fueron los burgueses, que pasan de ser una clase social revolucionaria a una clase acomodada. La burguesía, cuya situación de privilegio social se basa fundamentalmente en la fortuna, desplaza definitivamente a la aristocracia terrateniente, cuyos privilegios estaban en su origen o en sus vínculos de sangre. Pero el nivel de vida de la clase obrera todavía... A Karl Marx. ¿Cuál fue el principal avance tecnológico de la revolución industrial? La máquina de vapor fue un invento que perfeccionó el ingeniero escocés James Watt. La máquina de vapor consiste en un motor de combustión externa que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica. Por la flecha roja a la izquierda entra el vapor de agua calentado por una caldera de carbón cerrada herméticamente. Se genera vapor de agua, lo cual produce la expansión del volumen de un cilindro empujando un pistón. El alternativo del pistón del cilindro se transforma en un movimiento de rotación que acciona una rueda. ¿Qué aplicaciones tuvo la máquina de vapor? La introducción de la máquina de vapor en las distintas industrias fue el paso definitivo en el éxito de la revolución industrial, pues su uso significó un aumento espectacular de la capacidad de producción. Al elevar la capacidad de producción, se disminuye el tiempo de fabricación de los productos, dando paso a la producción en serie. Se simplifican tareas complejas en varias operaciones simples que pueden... y de este modo bajar costos en producción y elevar la cantidad de unidades producidas. Los modelos anteriores de máquinas de vapor a los de Watt se habían usado para el bombeo de agua. La máquina de Watt introducía el movimiento rotatorio, por lo que se pudo usar para suministrar energía motriz a otras máquinas, como un molino. Que se pudo usar para suministrar energía motriz a otras máquinas. Elevar carretillas con mineral en las minas mediante raíles metálicos. O para la floreciente industria textil del algodón. Pronto se realizaron los primeros experimentos para aplicar el vapor al transporte terrestre. George Stephenson, que comenzó experimentando con el transporte de grandes cargas en las minas de carbón, puso a punto su primera locomotora. La construcción del ferrocarril de Liverpool a Manchester en 1829 consolidó su fama para siempre. El ferrocarril permitía transportar materias pesadas a 40 km por hora, una velocidad antes impensable, acortando extraordinariamente el tiempo de los desplazamientos y permitiendo vertebrar el comercio interior, escasamente desarrollado hasta entonces. El volumen de los intercambios se multiplicó. También se aplicó el vapor en otro ámbito de la industria del transporte, la navegación fluvial y marítima, con la invención de los barcos de vapor. Otro avance digno de mención fue el alumbrado público de gas.
las ciudades se convirtieron en lugares más seguros para viajar. Al instalar lámparas de gas en las calles, se redujeron las tasas de delincuencia. Al final de la revolución industrial, las ciudades se habían transformado. La población de Inglaterra se había triplicado. Las ciudades de Birmingham y Manchester prosperaban como ciudades textiles. Ruedas mecánicas tejían su tela y sus chimeneas echaban humo sin parar. Aparecieron ferrocarriles modificando y vertebrando el trazado de las ciudades, y en los muelles, barcos de vapor. La vida cobró nueva animación. De una nación que labraba el campo, Inglaterra de pronto se había convertido en la primera nación industrial del mundo. Pero todo esto solo es el principio, pues a partir de 1850 entramos en la segunda fase de la revolución, conocida como la Segunda Revolución Industrial. ¿Quieres ser miembro del canal? Al lado del botón de Bueno, vamos a continuar. Con los antecedentes de la historia. Lupita. Es que no estás presentando. Presenta acá. Ah, ok. ¿Listo? No, mujer, no veo nada. Se ve todavía el canal de YouTube. ¿Mm? Se veía todavía el canal de YouTube. Yo una disculpa. Ya dejaste de compartir, ahora sí ya. No se preocupe. Ahí se ve, ¿no? Ahora sí. ¿Ya se ve? Está cargando. ¿Listo? Sí. No, cargando. No, todavía no está cargando. Ahora sí. Bueno, sobre los antecedentes y la historia de la Revolución Industrial. Bueno, en 1760 se encienden los altos hornos de Roebuck, que esa es la construcción para efectuar la fusión de los minerales de hierro. En 1764 se inventa la hiladora de 8 hilos. En 1768 se inventa el bastidor de peine y maniabela. El maniabela es, bueno, pone en funcionamiento un motor o un mecanismo y está hecho de hierro. En 1785 se crea el telar mecánico mediante una máquina de vapor. En 1803 se aplica por primera vez la máquina de vapor a un carruaje. En 1842 un barco inglés da la vuelta al mundo. En 1830 se inaugura el primer ferrocarril en Liverpool. En 1812
Stephenson inventa una locomotora de vapor con velocidad de 6 kilómetros y en 1785 se viaja en un barco con vapor. La siguiente. Voy, es que esto no se mueve. Sí, no te preocupes. Ay, no me muerdas. Perdón, es que no sé por qué no se mueve esto. ¿Es un gato o es un bebé lo que se escucha? Es un gato. Listo. Está cargando. ¿Sí se ve? Sí, ya. Sí. Okay. Yoli. Sí se están viendo las causas, ¿verdad? Sí, ya se ven. Okay. Bueno, como principales causas que ocasionaron que se hiciera la revolución industrial, una fue el aumento de la producción agraria, ya que de aquí pues la población era de la cual se alimentaba principalmente, por lo que esta tenía que crecer para que hubiera los recursos necesarios para toda la población. También la mano de obra aumentó, ya que pues no era posible que creciera la industria si no existían las suficientes personas que trabajaran en ella. El capital, pues era evidente que tenía que cambiar, ya que si pues, el dinero no se podían realizar los nuevos proyectos para la producción. También la expansión del mercado, pues mientras más se necesitara de cualquier recurso, pues más se iba a producir. Entonces, mientras mayor demanda, pues mayor la oferta. Y las innovaciones técnicas se necesitaban, o sea, era como algo fundamental la presencia de nuevas máquinas y herramientas para la producción, ya sea de la producción agraria o de otros recursos. En la mentalidad empresarial también fue una causa, ya que pues era necesario que la sociedad estuviera abierta a los diferentes cambios que se podrían presentar. Y también la política, ya que si el sistema político no lo aceptaba, pues no se iban a poder realizar todos estos cambios. Bueno, ahora vamos a hablar de la economía y la política, los cambios que tuvo esta revolución industrial, principalmente la economía, puesto que se empiezan a implementar nuevas máquinas tecnológicas, pues empieza a aumentar la economía, pero a disminuir la mano de obra y la supervivencia de la sociedad, ya que la mayoría de ellos que eran agrícolas, pues fueron despedidos y pues tuvieron su vida, ya no era como la de antes, tuvieron incluso que cambiar de lugar de vivencia y se fueron a lugares donde nos menciona la historia que eran muy carentes, o sea, carecían de un hogar, se iban como a los ríos, entonces ahí empezaban a sufrir pues muchos cambios. Entonces aquí nos menciona que la economía de la revolución industrial estaba basada en el agrario y lo artesanal. Ya estando estas máquinas, pues ya no es necesario o ya no es útil su mano. Ahora se cambia por una maquinaria. Vamos a hablar de la burguesía. Esto es
que la revolución agrícola disminuyó, las necesidades de mano de obra, como les comentaba, pues ya no se vio afectada y se hubo un cambio en la maquinaria. En cuanto a lo político, el régimen de gobierno de estas sociedades eran las monarquías absolutas, en las que todo incluía a las personas, se consideraba una propiedad del rey. O sea que el rey solamente, o sea, consideraba a la sociedad como si fuera de su poder. Y el sistema se basaba en que había desechado el absolutismo que se daba en otros países europeos. ¿Qué logros se obtuvieron en esta revolución? Pues principalmente lo que es el transporte, la revolución del transporte, la industria textil. Y bueno, aquí vemos la máquina de vapor. Gracias a esta máquina de vapor, pues no lo vemos solamente en el transporte, sino que tuvo un gran logro y una marca en la historia, porque esta máquina pues se llevó a las máquinas de producción. Esto favoreció mucho, pues porque ya la productividad se hacía en grandes, pues o sea, ya no se hacía un trabajo pequeño, ya hacían grandes jornadas de productividad. Qué intriga, ¿quién va a ganar esa pelea? Perdón, maestro, de verdad, les di de comer para que me dejaran, pero no puedo. Y para tener encendida la cámara, pues está aquí con luz, perdón. No te preocupes, todo bien. Perdóneme. ¿Sabes qué? Vámonos brincando a las conclusiones, y hay que enfocarnos ya solamente en lo de economía y política. Nos queda muy poco tiempo. Si quieres, vámonos ya a las conclusiones para que no... para alcanzar a Profe, yo ni hablé, pero bueno, yo digo un poquito de conclusión. En cuanto a la revolución industrial, fue cuando se creó el sistema capitalista, en el cual los medios de producción pues eran de propiedad privada y el mercado pues sería como mecanismo para asignar los recursos, y estos recursos eran asignados de manera, digamos, eficiente. Y bueno, el capital servía como para generar de cierta forma riqueza. Aquí en esta etapa pues se vio mucho el hacer, o mejor dicho, acrecentar la mano de obra, incluso hasta los niños eran explotados. Leía por ahí que los utilizaban en la minería para llegar a lugares en los cuales físicamente las personas adultas no podían llegar, en espacios pequeños, por así decirlo. Entonces han utilizado a los niños también para trabajar y eran súper explotados. Y bueno, otras cosas que vi también, digamos, económicamente, es que la Gran Bretaña pues fue cuando se hizo potencia mundial en aquel entonces. Y algo que se me hace muy curioso que que yo analicé, es que en esa época fue donde se crearon pues la mayor parte de cosas, digamos que abrió una apertura pues para que se empezaran a crear más cosas, y precisamente coincide con grandes personajes históricos que vivieron en el pasado, ¿no? Como por ejemplo Nikola Tesla, Albert Einstein, el que creó la bombilla se me fue, Alva Edison, etcétera. Un montón de personajes históricos, pues, que tienen que ver con la creación de diversos objetos o de diversas teorías, que al final de cuentas son las que reinan hoy en día en la actualidad, ¿no? Entonces eso se me hizo, digamos, algo curioso. Y pues en sí, también, digamos, un poquito relacionado con la administración, fue cuando se creó la invención de la línea productiva, que fue creada por Henry Ford. En aquel entonces, la compañía de Ford fue cuando creó su primer auto, y digamos que hizo esta línea productiva para que de manera sistemática las empresas comenzaran a funcionar y pues se creara más producción, que volvemos a lo mismo. Entre más producción, pues, más mano de obra, se obtiene más capital, ¿no? Que fue lo que principalmente era lo que se buscaba en esa época. No sé si mis compañeros quieren incluir algo más. Pues yo considero que es una etapa donde pues empieza la apertura de grandes innovaciones. A partir de aquí cambió totalmente el mundo, la productividad fluyó, principalmente aquí la sociedad pues en vez de ser pequeña pues obviamente fue aumentando, ya era algo excesivo, pero también disminuyeron las enfermedades, hubo más economía, entonces sí es un gran cambio en la sociedad. Muy bien. ¿Alguien más quiere agregar algo?
¿Quién ganó la pelea siempre? ¿Quién ganó? Ay, qué intriga, que nos digan, por favor, ¿quién ganó esa pelea? ¿El Chihuahua o el otro? Perdón, Bueno, de verdad. no te preocupes, pasa. Bien, vamos entonces cerrando. Entonces, ya lo que nos platicaron sus compañeros, bien interesante. Me pareció muy interesante el video con el que comenzamos. Vamos dándole una repasada nuevamente cada quien en nuestros dispositivos. Nuevamente vamos a tener quiz que también va a tratar acerca de la revolución industrial y mucho más aterrizado hacia la economía y a la política, ¿no? Sus compañeros ya nos platicaban que en cuanto a economía hubo un crecimiento bastante importante porque pasamos de los medios productivos en el campo o la mano de obra en el campo a modelos ya con máquinas y una línea de producción continua, ¿no? También nos platicaban que hubo un gran desarrollo en el transporte y entonces podíamos ya transportar de manera más eficiente los productos y hacer un mejor comercio, un comercio mucho más eficiente, ¿no? Nos platicaban también acerca de la política que estábamos en una monarquía absoluta y empezamos a derrocar un poco a la burguesía y empezó la aristocracia, ¿no? ¿Se acuerdan que platicábamos la clase anterior donde empezamos a derrotar a aquellos, digamos, feudales o el concepto de riqueza o el concepto, pues sí, el concepto de riqueza empezó a transformarse de un feudal que tenía tierras a un burgués, a un aristócrata, donde ahora digamos que lo que rifaba era el dinero más que las hectáreas de tierra que tenía, ¿no? Entonces, en ese sentido va la revolución industrial en cuanto a economía y política, ¿no? Obviamente va mucho de la mano o gracias al desarrollo de nuevos mecanismos tanto de transporte y de producción, es como se desarrolla la economía en esta época, ¿no? Muchas gracias al equipo que nos ayudó a presentar. Tenemos ya un espacio, tenemos un espacio en la plataforma para los dos equipos, para el equipo 1 y el equipo 2, para que nos ayuden a subir sus diapositivas. Y cuando las suban ustedes, yo las pongo como parte del programa, como parte de las presentaciones para que se puedan ayudar a estudiar y podamos tener nuestro quiz que me parece que es el viernes. Entonces, porfa no tarden en subirlas para que pronto podamos darles una repasada y poder contestar el quiz de manera oportuna. También tenemos... Perdón que le interrumpa. Lo que pasa es bueno, sobre el quiz, no sé si nos pudiera dar más chance o abrirlo hoy mismo. Lo que pasa es de que a muchos se nos olvida ya el viernes, sobre todo en ese lapso de 7 a 1. Lo que sucede es que la vez pasada varios no lo contestamos porque, siendo muy honestos, se nos olvidó que era en ese lapso de tiempo. Yo, por ejemplo, que trabajo ya como hasta las 4 o 5, abro plataforma y así, ¿no? Bueno, pues no me di cuenta. Entonces, lo movemos los quizzes para los mismos días que tenemos la clase. Sí, y lo movemos que empiece a partir de las 8:50, es más, desde las 8:50 hasta las 12. ¿Les parece bien? Pero ese mismo día. ¿12 de la noche o de ahorita del día? Del mediodía. ¿Está bien? Está bien, profe. Sí. Ok. Bueno, entonces, Maestro, perdón. ¿La presentación de nuestro del equipo es una por equipo o es Sí, con que una sola persona lo suba, está perfecto. Ahí van a encontrar el espacio como en el espacio de tareas. También en el espacio de tareas les ya dejé una tarea para esta semana. Esta semana no tenemos mapa conceptual. Esta semana tenemos análisis de una lectura. Sí, es una lectura acerca ya de un poquito de política, ¿no? Vamos a hacer un pequeño resumen en una cuartilla. Leen la lectura, es un poquito extensa, serán unas 3-4 páginas y ustedes harán un resumen y una opinión acerca de la lectura, ¿sale? También ya está el espacio está abierto para que lo podamos entregar desde hoy hasta el lunes 2 de noviembre, ¿sí? Y para los siguientes equipos, como ya vamos a cambiar la fecha a los miércoles, la entrega de las presentaciones para el equipo 2, 3, 3, 4 y 5, la subimos por favor el lunes 2 para poder hacer el quiz para que mismo el próximo miércoles podamos contestarlo, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta, duda, etcétera? No, profe. ¿Todo bien? Todo bien.
Ok, pues vámonos entonces, no les quito más el tiempo para que puedan desayunar, ¿vale?